Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, actualidad manda y hoy quería comentaros algunas cositas que me han llegado y bueno, ya os adelanto también que tengo una noticia importante que comentaros que muchos, porque no por aguardada por muchos de vosotros y de vosotras, no deja de ser interesante y la dejaré pues un poquito para el final de este repaso que voy a hacer hoy para un poco la guinda a la información que os traigo. Hoy quería repasar con vosotros pues lo que son pues el mercado de fichajes, la plantilla del Celta tal como está y sobre todo pues la parte de la defensa, ¿no? Que últimamente se ha hablado tanto y entonces es la parte que vamos a ver hoy nombre por nombre con lo que ha sonado, con algunos nombres que se apuntan que pueden salir y a qué equipos pueden salir y con alguna posible llegada de algún jugador que aunque no ha sonado mucho, pues algo pues podemos traer. Venga, arrancamos. Para empezar, yo os diría que la situación de la plantilla a golpe de 6 de junio en la nivel de defensa está un poco igual que el resto del equipo. Lo que me comentan es que prácticamente la total del equipo, la totalidad del equipo está en situación de transferible, es decir, se escuchan ofertas por prácticamente todos los jugadores, a excepción de Yago Aspas y los 3, 4 canteranos que han destacado y que se consideran intransferibles a día de hoy. Aquí es importante diferenciar que una cosa es que se escuchen ofertas a otra cosa ponerlos en el mercado. Hay jugadores sobre los cuales se escuchará todas las ofertas y, por supuesto, otros que sí que se van a poner en el mercado. Para empezar, vamos a comenzar por el puesto de lateral izquierdo, ¿vale? Aquí es un puesto que claramente es de mucho trabajo porque tenemos dos jugadores que apuntan a salir. Por un lado tenemos a Manu Sánchez. Yo siempre lo digo, algún día alguien tendrá que explicar esta operación. Un jugador tasado en 9 millones de euros, que se incluyó en la operación Galán de 15 millones y el cual, pues, pese a quien pese, no ha respondido a las expectativas creadas. Le falta, es un jugador que le ha faltado energía, a nivel defensivo ha demostrado muchas carencias y a nivel ofensivo, pudiendo cumplir, es un puesto que ahora mismo está cubierto por Hugo. Eh, Se habla de que suena Osasuna, el equipo, el nuevo, perdón, suena Osasuna, estoy yo bueno. Suena Mallorca, el nuevo equipo de Yago Barrasate, que ayer lo tuvo a sus órdenes y podría estar interesado en repescarlo. Alternativas a este puesto en caso de que saliera Manu Sánchez. Bueno, pues ha sonado Sergi Cardona, un jugador muy cotizado, lateral izquierdo, Las Palmas, está en último año de contrato, tendría que venir con una ficha buena porque hay clubes importantes detrás de él, pero se habla como una opción de que el Celta ha tanteado para poder incorporar al lateral izquierdo en caso de que haya salidas. La ficha pues podría andar en torno al millón, 1,2 millones netos, que bueno, por ese lado también podríamos estar cubiertos, teniendo en cuenta que eso es un poco lo que estaba cobrando Tapia en Vigo antes de salir. El otro puesto lateral lo ocupa Ristic. Ristic es un jugador que es una incógnita. Si bien en el club gusta su aportación a nivel defensivo, es un jugador a todas luces más completo que Manu Sánchez. Su futuro es una incógnita debido a sus lesiones y al año que ha tenido encadenando una tras otra. Es cierto que ya tenía una cierta fama de jugador de cristal cuando se incorporó al Celta, pero esto ha acrecentado las dudas y, por lo tanto, si llega una oferta por supuesto, se estudiaría teniendo en cuenta que es un jugador que no ofrece garantías de cara a un aprovechamiento continuo a lo largo de la temporada. Aunque es cierto que el perfil del jugador gusta y no se descarta que continúe en Vigo la 24-25. Si nos vamos a la otra banda, la banda derecha, vamos a incluir aquí a Mingueza, supuestamente eh, vamos a considerar lateral derecho, pues no hay debate sobre Mingueza, se queda, es un jugador que incluso os diría que llegando a una oferta muy buena, a no ser que hubiera algún tipo de cláusula de obligatoriedad de venta por parte del Barcelona, recordar que tiene el 50% de los derechos de este jugador y que pudiera obligar al Celta, o si no acepta la oferta, pues tener que el Celta abonar ese 50% de lo que pueda llegar para quedarse en propiedad con el jugador, no saldría. Ha sido de lo más destacable de la temporada, un jugador que aporta mucho, a Claudio le encanta y por lo tanto aquí nos esperan grandes sorpresas, a no ser que venga un equipo a romperla y que pongan apuros al Celta por la presión que pueda tener del Barça. Los dos laterales que supuestamente ahora tenemos ahora mismo, que son más específicos de banda derecha, también ha habido mucha rumorología. En primer lugar tenemos a Kevin, un jugador que hace unos días se consideraba, no sé desde dónde llegó, que saldría sí o sí. La realidad es que el jugador le queda una temporada más, está en último año de contrato, ya lleva toda una vida en el Celta y es bastante probable que pueda decidir quedarse a cumplir la temporada que le falta. Esto ya está más que hablado, no quiero tampoco andar con muchos debates sobre la idoneidad de su permanencia o no, cada uno tiene su opinión. Yo creo que una figura de este estilo en el vestuario nunca está de más, pero bueno, para gustos,
que sepáis que ahora mismo Kevin está 50-50 entre quedar o seguir, pero que lo que los quedaban por seguro es su marcha, no lo es así. Y en otro lugar está Manquillo, un jugador que en principio también estaba a punto de quedarse después de su desempeño en la segunda vuelta de esta temporada, pero que bueno, sobre el cual también no es que sea un puesto inamovible, también ha suscitado algún interés. Me cuentan que desde Leganés interesa el jugador y por lo tanto, aun siendo probable que se pueda quedar, es una alternativa real que que haya movimientos. Desde este punto de vista, además, de mencionar que aparte de que es un puesto el lateral derecho muy complicado, porque tanto Mingueza no es lateral derecho específico como Kevin con su posible salida y que pues a nivel deportivo está limitado para estar en primera división, o incluso el propio Banquillo, que está un poco todavía indeterminada su continuidad, surgen también los nombres de Sergio Carreira y de Javi Rueda. A priori parte con ventaja el canterano actual en el Celta Fortuna, Javi Rueda, y ojo, yo no descartaría, por supuesto, que fuese la alternativa, lateral derecho suplente a priori antes de empezar la temporada para ocupar ese puesto. Me consta que a Claudio le gusta y Carreira pues es un futuro más incierto. Yo de lo que no sé no hablo, pero tendrá un futuro más incierto y seguramente le gustaría hacer la pretemporada en Vigo para probar suerte y ver si es capaz de ganarse un hueco. Y vamos allá con el tema de los centrales. Todo el mundo comenta hay que fichar un central, hay que fichar un central, pero las cuentas y los números sobre todo son claros. Y a día de hoy tenemos 5 centrales más 2 jugadores que pueden ocupar ese puesto perfectamente. Joel Lago del filial y Jailson. Y ya no estoy contando a Tapia. Tenemos a Mingueza, tenemos a Carlos, tenemos a Idú, tenemos a Starfeld, tenemos a Unai. Son muchos puestos y tendremos, como siempre, que dejar salir antes de que lleguen jugadores. A priori parece claro que Carlos se queda. Joel Lago también tendrá un sitio seguramente para, esperemos, en pretemporada para probar, pero estará seguramente alternando primer equipo con filial. Y en ese sentido también, por cerrar un poco el tema de la cantera, es bastante complicado que Fontán pueda aspirar a un hueco dentro de la primera plantilla. Y lo que más suena en las últimas horas pues es su salida hacia Ferrol en una operación que pueda ser de cesión al equipo ferrolano. ¿Qué nombres nos quedan? Bueno, pues después de una vez mencionado que Carlos, por supuesto, se queda, está Starfelt, que es un jugador que, si bien había a lo mejor alguna pequeña duda, nunca demasiada, pero alguna duda sí que hubo, sus últimas actuaciones acabando la temporada, pues cerraron todas las bocas y a priori también, salvo una vez más una oferta que llega fuera de mercado, que al Celta le pueda parecer muy apetitosa, es un jugador que se va a quedar. Y aquí ahora es cuando entramos en los 2 nombres con los cuales quería acabar el espacio topo de hoy y centrarme, porque ha salido en las últimas horas, en estas 2 noticias. El primero de ellos es Aidú. En las últimas horas en Twitter Celta se ha mencionado mucho este nombre, pero la realidad, yo lo que os puedo contar de Aidú, el año pasado quería salir, no voy a decir fuerza, pero sí que hizo saber sus intereses de querer salir en el mercado de verano del año pasado. Había pretendientes, pero el Celta no consideró que las ofertas que llegaron a las oficinas de Príncipe fueran suficientemente atractivas para que Aidú pudiera salir. Tener en cuenta, si hacéis memoria, que también estamos hablando de un año en el cual se produjo la salida de Galán, se produjo también la salida de Veiga y por lo tanto era otra de las piezas fundamentales del equipo y que no tenía una oferta realmente lo suficientemente atractiva, como dijimos, para que el Celta aceptara su salida. Dicho esto, aparte se habló mucho de un club alemán, el Unión Berlín. Bueno, yo sé que oferta de Alemania tenía, pero no sé exactamente si este era el equipo o no era este. A partir de ahí, todos sabemos lo que pasa, se lesiona, tiene una lesión de un año, tiene una temporada prácticamente en blanco, sí que se pilló un buen globo cuando no jugó con Benítez al principio, pero luego con la lesión, pues esto todo fue quedando en un segundo plano, y ahora la realidad es que me parece complicado que pueda llegar una oferta por Aidú que al Celta le pueda convencer. En primer lugar, porque si llega una oferta va a ser a la baja después de un año sin jugar, los equipos no son tontos y querrán saber o estarán un poco desconfiados de cómo le puede afectar esta lesión en su carrera. Y en segundo lugar, si el año pasado no llegó una oferta lo suficientemente atractiva, parece un poquito complicado que pueda este año haber algo que sea mejor o que pueda hacer al Celta cambiar de opinión, cuando las ofertas van a ser claramente aún más inferiores. Como siempre digo, en el fútbol no está nada escrito y habrá cosas que no sabemos. Pues, por ejemplo, a lo mejor hasta dónde le puede repercutir la lesión o hasta dónde pueden llegar los intereses o las presiones. Creo que solo le quedan 2 años de contrato. Pero yo, si tuviera que apostar mi dinero, diría que Edu este año tampoco va a salir porque, insisto, los clubes no son tontos y saben que un jugador, después de una lesión tan grave
y como está puede ser una incógnita su fichaje. Además de que tendría que pagarse un traspaso lo suficientemente interesante para que Celta aceptara. Y por último, el tema sobre el cual os tengo aquí hasta el final, un poco para que tengan premios los que me aguantan o los que lo estáis escuchando, tengo una noticia sobre Unai. Unai, un jugador que hasta ahora fue imprescindible, lleva 2 años cobrando, o sea, pagando al Celta una ficha, bueno, un traspaso, llamarlo un concepto como queráis, al Bilbao, para poder su fichaje, más o menos en torno al millón y medio cada año. Ahora tendrían que abordar unos 4,5 millones para su fichaje, porque es obligatorio. Y es un jugador que ha quedado marcado después de la segunda vuelta y por lo tanto en el Celta a priori, porque esto como siempre digo, si no lo puedes vender, te lo tienes que comer, tiene las horas contadas con el equipo de Claudio Giraldez. Me cuentan que tuvo sus más y sus menos con Claudio, al principio él apostó por él, pero sus errores groseros pues le hicieron retirar la titularidad y al acabar la temporada, hoy comentaba Faro se había hablado con 8 jugadores para decirle que no iban a continuar en el club. Unai es uno de ellos. El problema de Unai, una vez más, volvemos a lo mismo, es que los clubes han visto más o menos el rendimiento que tiene Unai y recuperar esos 8 millones se parece harto complicado. Pero Giraldez ha hablado con él, Giraldez le ha dicho a Unai que no cuenta con él. Y es más, os cuento que además le ha puesto vídeos y le ha enseñado jugadas, momentos, situaciones en las cuales ha demostrado un poco pues, el tipo de errores que puede cometer un jugador y que en Vigo pues, no tienen cabida. Además, recordar que Unai es un jugador que a las espaldas sufre muchísimo, como se ha visto, por ejemplo, en el partido de Sevilla, y es un esquema con el cual va a estar completamente expuesto con las ideas técnicas, tácticas que tiene Giraldez. O sea que la noticia, el incendio es este porque Unai no se lo ha tomado nada bien. Unai tiene 4 años más de contrato en Vigo. Unai está enfadado porque le ha cogido mucho cariño al club, al Celta y a la ciudad y no contaba con esta noticia. Y la realidad es que el jugador no va a poner de su parte para salir en este mercado. Insisto, tiene 4 años más, tiene una ficha muy buena, ha sido un traspaso muy elevado y el Celta tiene una patata caliente muy grande en el vestuario porque el jugador está enfadado, Giraldez no lo quiere, Giraldez con 2 narices, para ser un entrenador novato se ha sentado, se lo ha dicho a la carita y las cosas están muy claras y ahora es el Celta que tiene que intentar tomar cartas en el asunto para buscar las mayores facilidades y clubes atractivos para que Unai pueda salir. Os lo comento ahora porque es una noticia de última hora, me ha llegado de una buena fuente, esto ha pasado, y también, como sé que muchos de vosotros no es santo de vuestra devoción Unai, pues sepáis que, salvo sorpresón, Unai no es que esté en el mercado, Unai se le busca equipo para salir. ¿Vale? Bueno, con esto cierro un poquito la defensa y el próximo día, el próximo espacio topo, pues nos centraremos en el centro del campo que también promete emociones fuertes. Venga, que tengáis un buen día. Un saludo.